Muy buenas noches, bienvenidos a Días Contados, como iniciando una semana, pero en realidad estamos a mitad de semana con este feriado del Día de los Pueblos Originarios. Ya en invierno plenamente empezamos a profundizar en los temas que marcan la agenda. Por lo pronto vuelve Paula Walker después de 2 días de ausencia que se nos hicieron muy dolorosos y eternos con Juan Diego Montalva para comentar, entre otras cosas, lo que hemos llamado el irinazo o el caramanazo. Con este error administrativo que así le ha llamado La Moneda de tratar de instaurar un gabinete Irina Caramanos, un tema que ha sido pero de conversación absoluta desde que se conoció ayer, a pesar de que es una resolución del 30 de marzo. El gobierno lo revierte, deja secuelas, le hacemos una asesoría express a la primera dama o primera pareja o a la pareja del presidente Gabriel Boric. También recibimos en el estudio al alcalde Carlos Cuadrado, que es el alcalde de Huechuraba y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, para comentar la agenda de seguridad, el momento constituyente y más. Y viene, como cada miércoles, Luis Cordero para profundizar en los últimos detalles de la redacción de la nueva Constitución y comentar con él, por ejemplo, si es cierto lo que afirma el senador Felipe Kast en una publicidad pagada, que el aborto va a ser permitido hasta los 9 meses de gestación. Así es que con eso y más empezamos a hacer Días Contados. Contamos todo, contamos con todos. Comenzamos con esta edición del programa saludando a Paula Walker. ¿Cómo estás, Paula? Qué bueno que volviste. Te echamos de menos. Yo también los eché de menos, ¿sí? Pero aquí de regreso bien, sí, los eché de menos. Fantástico, fantástico. Tiene energía. Muy bien, Carolina. Qué bueno, porque tenemos tanto que comentar. Partiendo por esta decisión del gobierno de revertir este decreto exento que había generado la figura del gabinete de Irina Caramanos. Es un enredo porque en rigor administrativamente la oficina de la primera dama no existe, pero durante Bachelet fue la dirección sociocultural y ahora se pretendía que fuera el gabinete de Irina Caramanos con nombre y apellido en la resolución administrativa. Bueno, todo eso quedó en nada y empezamos a analizar cada una de esas aristas en Segundo Piso en Días Contados. A veces como que se necesita este tipo de cosas para que la ciudadanía vote la energía contenida, sobre todo en estos momentos de nuestra historia que están tan cargados, ¿no? Y la gente se ha reído, ha sido un festival de memes, el gabinete Irina Caramanos, y yo creo que uno tiene que reconocer que también se disfruta, ¿no? Porque es como... Ahora, el que se convierte en el punching ball, por supuesto, no es nada agradable, pero ¿cómo han visto esta cuestión que finalmente el gobierno asume como un error administrativo y revierte? Sí, yo creo que fue un autogol. Es casi, pudo haberse, de hecho lo especulamos en nuestra reunión de pauta, ¿quién habrá hecho esto? ¿Quién habrá...? Porque la verdad que es... ¿Quién filtró esto? ¿Con qué interés? Claro, ¿quién filtró? Porque esto es de marzo. 30 de marzo. 30 de marzo el documento, es muy extraño que salga justo hoy día, explote hoy día. La verdad que ¿el pez muere por la boca? Por la boca muere el pez. Hoy en Me encanta. Dichos Chilenos Okay, al revés. Los dichos que se saben. Eso es simple. algún día me vas a ver un dicho. Pero ¿sabes qué? ¿A quién le pasa lo mismo a 100 Carolina manos Toa? en un pájaro. Carolina Toa siempre trata como de utilizar los dichos y los dice mal, pero uno igual entiende. Sí. Bueno, pero 100 manos en un pájaro. 100 manos en un pájaro. Bueno, no, pero en este caso a mí lo que me llama la atención es que fueron tan anti primera dama, tan puesto de primera dama, de que iban a reformar, de que no iba a existir, de que se iba a eliminar, y ahora no solo no lo eliminan, sino que además le colocan el nombre de la ocupante, con lo cual... Circunstancial. Además, claro, además llamarse, porque si hubiera sido, en esto vamos a hacer una maldad, pero si hubiera sido un nombre de pueblo originario, habría sido un poco más interesante, pero Irina Caramanos es... ¿no? Es como otro país. Es otro país, claro. Sí. ¿Me entiendes? Un pueblo originario habría sido más atractivo, habría sido mucho más interesante. Un nombre más chileno hubiera pasado más piola. Sí. Claro. Sí. Oye, mira. Ahí está, mira, gobierno yo echa creo... pie atrás y deja sin efecto el gabinete Irina Caramanos y lo califica de error administrativo. Paula Walker, tú que has estado ahí, pero ¿para qué te voy a decir? ¿Para qué te voy a recordar quién te tocó en la dirección sociocultural en el segundo gobierno de Bachelet? Pero cuando quieran lo hablamos. Miren, yo creo que este es un error. Los gobiernos tienen distintos tipos de conflictos.
tienen conflictos que son generados por un desastre natural, tienen conflictos generados por la oposición, tienen conflictos, y tienen conflictos propios. Cuando uno tiene conflictos propios, hay que hacer lo que hizo este gobierno, que lo hizo súper rápido, reconozcamos eso, que es decir, no. Lo que hicieron un grupo de personas, yo supongo que incluyendo también a la señora Irina, fue un error de principiante y fue un error que devela además un personalismo impropio de lo que el gobierno pretende instalar. Cuando el presidente de la República dice: yo quiero ser un presidente que al terminar mi periodo tenga menos poder, lo que está mostrando el presidente con sus palabras es que quiere ser un presidente distinto. En el caso de Irina y su equipo, hacen algo que es muy feo, que es ponerle su nombre propio a un gabinete que va a ser ocupado y que ha sido ocupado en el pasado y en el futuro por distintas personas. Piensen ustedes que en La Moneda los salones se llaman Salón Azul, Salón Rojo, Salón Amarillo, Salón Blanco. Y posible más neutro. O sea, claro. Y eso tiene una explicación. ¿Tú dices que van a poner Salón Irina ahora? O sea, lo que quiero decir es que los nombres propios... Claro, no personalizas. Tú no personalizas. Yo les quiero contar una anécdota súper corta. En el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, nosotros nos pasamos mucho tiempo, y eso lo encabezó la Kiana París. Nos pasamos mucho tiempo pensando cómo había que llamar al salón que está abajo, que es un salón del Ministerio de Interior, que se llama el entrepiso. Ya. Y entonces la pregunta era cómo le llamábamos a ese salón. Y bueno, y empezamos a reflexionar en distintos grupos y se llegó al nombre Salón Democracia. Ya. Pero a nadie se le pasó por la cabeza que ese salón podía tener un nombre propio. Y convengamos que habían, incluso la misma Kiana París, hija del doctor París, que era doctor del presidente Correcto. Allende, que desaparece desde La Moneda. Sí. Ni siquiera a ella se le pasó por la cabeza que ese salón, con justos méritos, fuera de una víctima, podía llamarse como una víctima de la dictadura. Entonces, lo que refleja la actuación, y por suerte echan pie atrás rápido, es de un personalismo impropio de un gobierno que viene a deselitizar. Bueno, y que son distintos a los de antes. Claro. Yo creo que este es un golpe muy duro para la gente que se alcanza a enterar, ojalá que se enteren poco, pero parece que todo Chile se enteró. Sí, parece que fue tendencia como muy fuerte. Bueno. Es justamente algo que criticaban con mucha fuerza. Por eso creo que es un error muy complejo. Dame un segundo, Juan Diego, para que englobemos esto y metamos esta conversación dentro de una asesoría express que nosotros creemos necesita Irina Karamanos, la pareja del presidente Gabriel Boric. Yo creo que siempre es importante poner como primera cosa la empatía con una persona, hombre o mujer, que llega de alguna manera accidentalmente a ocupar un rol porque está emparentada, emparejada o asociada a otra persona que decide, digamos, perseguir un cargo de poder. En ese sentido, yo siempre como que compadezco harto a las familias de los presidentes, en fin, con algunas excepciones, por supuesto, algunos se hacen muy antipáticos, pero da la impresión de que Irina Karamanos ha tratado de ponerse en la piel de un rol que no le acomoda, que no le convence, un poco lo que decía Juan Diego, y por eso esto parece tan raro, parece como plop, exijo una explicación. Ahora, ella tiene una personalidad, yo diría, más bien tímida, y sin embargo ha tenido estas actuaciones, no ha esquivado el bulto, no ha estado en un lugar secundario, sino que ha dicho ya, ¿cómo le hago frente a esta cuestión? Y trato de darle una utilidad. Ella es una profesional súper formada, con visión en muchas cosas. En fin, yo creo que también es importante, ya que se ha convertido en el punching ball de la nación, rescatar, digamos, lo que ella significa como mujer y como profesional, pero claramente es muy poco política. Es muy poco política y probablemente va a tener que hacer hartas mejoras en eso y estar muy atenta a las decisiones que se
toman en su nombre, si es que esta decisión no la tomó ella personalmente. Igual a mí me cuesta creer cuando dicen, no, es que esos asesores, ¿cómo toman esa decisión? Todas las cosas finalmente pasan por uno, ¿no, Juan Diego? Sí, fíjate que pensándolo un poco más, yo creo que hay algo que la salva, que sea el 30 de marzo el documento, porque habla de, ellos habían asumido el 11 de marzo, días después se le da este nombre, tal vez por un elemento administrativo, más que puede ser producto de la inexperiencia. Dejémoslo así, porque fue como justo cuando asumieron, no es que estuvieron pensando 3 meses y ahora salen con este nuevo gabinete de Irina Karamanos, ¿no? Karamanos. Tal vez fue en el fragor de asumir el puesto. Miren, pero es bastante, es como, realmente es una contradicción a todo lo dicho. Sí, miren, de las cosas que uno cuando trabaja en comunicaciones tiene que cuidar mucho, son un montón de cosas, pero una cosa central es la coherencia. Es decir, hago y digo más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Ella, en sus cuñas, dijo, yo quiero darle un giro al cargo. 3 puntos. ¿3 puntos, dice? No, 3 puntitos suspensivos. Quiero despersonalizarlo. Y pasa todo lo contrario. Entonces, si tú quieres despersonalizar tu cargo y quieres darle un giro, que a mí me parece que es muy importante lo que ella va a hacer o lo que busca hacer, y si quieres despersonalizarlo, alguien de su equipo o ella no se acordó de eso y le puso su nombre al gabinete. Ahí no conversa. Por eso lo que digo, dice con lo que no, por eso hablo de hace. la importancia de ser coherente con aquello que tú decides hacer en tus comunicaciones. Si yo quiero despersonalizar el cargo, no le pongo mi nombre, pues. Totalmente. Oye, bueno, ¿no? Esto de repente la gente ni siquiera sabe en detalle de lo que estamos hablando, no todo el mundo quizás vio el texto de la resolución exenta del 30 de marzo, como decía Juan Diego, que lo que básicamente hace es actualizar las funciones del cargo de primera dama, se reemplaza el término de primera dama y se utiliza el nombre natural de la antropóloga y pareja del presidente Gabriel Boric, Irina Karamanos. Se establecieron cambios a la frase primera dama, reemplazándola por Irina Karamanos, y se definió además el rol de gabinete Irina Karamanos, como si fuera, digamos, un ministerio, al que le corresponderá identificar, proponer y coordinar lineamientos estratégicos y definiciones, ahí está el documento, programáticas para políticas públicas con el objeto de aportar a la erradicación de la desigualdad y la discriminación de grupos históricamente excluidos, con enfoque interseccional de derechos humanos y perspectiva de género inicialmente, con énfasis en pueblos indígenas, migración, género y diversidad sexogenérica, que son los temas que ha llevado adelante Irina Karamanos en general. De hecho, tenemos un video donde desde la semana pasada La Moneda, claro, participa en una actividad por la disidencia sexual. Ojo que la ministra Camila Vallejo hoy día en su intervención dijo que la intención luego de reversar esta resolución exenta es avanzar en modificar progresivamente el cargo. Vemos el video, ¿no?, para analizar un poquito más como desde la comunicación no verbal de Irina Karamanos, en fin. Hola chiques, estoy junto a Irina Karamanos, estamos cerrando la mesa del gobierno respecto a derechos laborales y seguridad social de la población LGBT. Hola, fue una muy buena mesa de trabajo, fue muy productiva y lo importante es que pudimos participar con muchas organizaciones porque necesitamos desde el Ejecutivo tener una mejor orientación para la política pública y para eso necesitamos escucharnos con tiempo, en profundidad y así armar juntos. Bueno, recordemos que junio es el mes de, aprovechamos de decirlo, digamos, de la diversidad LGBT y la primera dama, tampoco primera dama, Irina. No le puedes decir primera dama. Irina ha tomado este tema con harto protagonismo. Pero yo digo que es una mujer tímida y que no tiene manejo político porque se nota y porque, por Dios, qué difícil, Paula, ¿no? Esto no es para cualquiera. Es muy duro. Es súper difícil. Por eso, menos es más, siempre. Es decir, tú cuando tienes que asumir una responsabilidad de esta envergadura que le toca a Irina por el rol que tiene junto al presidente, yo lo primero que les diría, de a poquito. O sea, de menos a más. Y con respecto a ese video, a mí no me molesta. De hecho, creo que hoy día las redes sociales te permiten anichar
con mucha claridad a quién diriges tus mensajes. Yo creo que ese es un mensaje dirigido, es como en un tono más bien juvenil, infantil en un punto, pero creo que es importante porque pienso que hay una buena parte de gente nueva que votó por el gobierno del presidente Boric, que justamente se siente atraída en edad también y su cercanía al presidente y a Irina, que son personas bastante jóvenes. Entonces, en ese sentido, yo con el video no tengo problema. Yo más bien les diría, vayan de a poquito, porque menos es más cuando uno tiene este tipo de a mí cargo. el video, yo lo vi la semana pasada y a mí me pareció que parecía como fiesta infantil, como fiesta de cumpleaños de niños, pero es una opinión personal. ¿Como una kermés? No, era como estar en la casa, como una talla así, hola, como me entendís, pero está bien, coincido con Paula que los nichos hay que abordarlos, abordaron su nicho. Sí. No, creo que, pero sí tomando en cuenta lo que dices tú, Paula, de que menos es más, yo me lo habría ahorrado el video. Sí, ahorrado el video. ¿Sabes lo que pasa? Sí, dale. No, que lo que queda, el problema es que ahora esto ya aprendió. Y lo que ha salido, salieron los sueldos, la cantidad de cargos que se crearon, los gastos. Entonces va a ser un tema... ¿Qué cantidad de equipo tiene ella? ¿Tú lo tenías? Sí, pero ¿Son como tengo, 4 sí. personas, 5 personas? No, como 6. 6 6 o 7, una cosa así. Pero mucha gente en comunicaciones. Pero a lo que voy es que con esto se abrió la puerta a revisar todo. Entonces, y le todo va a costar a ella. Molestaron mucho. Yo tengo un grupo de abogados en donde ellos, la cantidad de abogados que habían contratado, como... Bueno, Sí. Bueno, esto va a seguir por un tiempo y la verdad que no amerita mucho más comentario. Yo creo que... En todo caso, estamos todos hablando de Irina Caramanos hace harto rato y yo creo que cuando todos estamos hablando de lo mismo durante mucho rato, lo más sano es preguntarse de qué estamos dejando de hablar. Y yo creo que hay cosas de las que estamos dejando de hablar. Nosotros no vamos a dejar de hablar de lo que está pasando en Quintero Puchuncaví, pero hay una cuestión muy grave que queremos abordar después con el alcalde Carlos Cuadrado a propósito de la agenda de seguridad, y son este artículo del sitio Interferencia que establece que Luigi Lopresti, que es el director de la Dipolcar, ni más ni menos, de Carabineros, que es el organismo de inteligencia de Carabineros activo, Lopresti, habría ordenado a sus filas para, generarle algún tipo de problemas de distinta índole al nuevo gobierno después de que se verifica el triunfo de Gabriel Boric, con, por ejemplo, dejar de otorgarle vigilancia al propio presidente y la ministra del Interior, con entregarle información parcializada a Interior. Se trata de un artículo que no tiene ningún documento ni ninguna fuente identificable, es más bien un reporteo solamente con fuentes en off, pero tanto el gobierno como Carabineros le ha dado la suficiente importancia como para decir, desde el Generalato de Orden y Seguridad, Marcelo Araya, hoy día el Carabinero salió a decir que iban a solicitar que todos estos antecedentes se pusieran en conocimiento de la Fiscalía para que fuera un tercero el que lo investigara. Y por otro lado, la ministra Vallejo anunció que el Ministerio del Interior también está pidiendo la información y que se aclare qué es lo que ha sucedido. Yo no digo que sea una cortina de humo lo de Irina Caramanos para no hablar de esto, pero creo que uno tiene que estar siempre atento y vigilante a que no se te pasen otras noticias de la agenda por estar riéndonos de los memes de lo que pasó con el gabinete de la primera dama. No sé cómo lo ven. Sí. Lo de Carabineros es bien serio, porque, bueno, primero me parece bien que manden los antecedentes al Ministerio Público. La División de Inteligencia de Carabineros tiene acceso a distintos recursos, pero sobre todo tiene acceso a las autoridades. Tiene acceso a estar cerca de las autoridades, tiene acceso a las casas y oficinas de las autoridades, tiene acceso a viajar en los autos de las autoridades y por lo tanto escuchar muchas conversaciones. Es decir, son personas con un acceso súper privilegiado a la información. Y por lo tanto, ¿qué hacen con la información? ¿Qué análisis? ¿Cómo ven a las autoridades? Sobre todo si son de un gobierno de izquierda, por ejemplo, que es lo que establece la tesis del reportaje, ¿no? El reportaje dice que lo que dice un grupo de carabineros es que llega el enemigo número 1 de Carabineros al poder, que viene a ser el presidente Boric, y por lo tanto empiezan a haber ciertos movimientos que los carabineros hacen. No es que no hagan,
Es decir, contar la mitad, aumentar algo, disminuir algo. Esa es la denuncia y es lo que se tiene que comprobar. Exacto, porque es una acusación muy grave pero y lo no que, conocemos fundamentos y pruebas concretas hasta ahora más que declaraciones. Lo que yo digo, Carola, es que en mi caso, que estuve en 2 gobiernos, ¿Ya? puedo decir que efectivamente los carabineros no solo tienen acceso a lo que acabo de comentar, sino que también hacen. Cuento primero una noticia, la cuento rápido y cuento la mitad. Manipulan. Es que mire, pasó esto. Después pasa un rato, tú lo vuelves a mirar y tú dices, bueno, pasó esto, pero pasó esto. Y eso, es que eso no lo tenía yo cuando recibí la información. Eso se vive estando como autoridad política en la moneda. Completamente. Ya, Entonces, no es que Carabineros es un medio de comunicación objetivo, que también podemos conversar de los medios de comunicación objetivos, que sabemos que siempre es un tema. Ellos recortan una parte de la realidad y la van presentando dependiendo del momento. Y eso ocurre. Bueno, y eso que tú dices no es novedad. Acuérdate en el asesinato de Camilo Catrillanca, cómo fueron engañados en la moneda la autoridad civil. Con las cámaras. Y ellos, exactamente, con la disposición de las cámaras. O en el tema de la operación Huracán. O sea, también la autoridad civil ha tenido que lidiar con esta entrega parcial e incluso malintencionada de información de parte de Carabineros. Sí, yo, en el caso de Lopresti, tengo un detalle. A mí el artículo me impresionó lo poco serio del artículo. Creo que está basado en sentimientos, se mete unos goles feroces como en términos periodísticos, y tiene frases que a mí, yo si son verdad, es como periodísticamente, un periodista le encantaría encontrarse con esto. La frase que citan de Lopresti, por ejemplo, no sé qué va a pasar con nosotros ahora, dijo Lopresti en esa reunión, comillas, Boric hará desaparecer nuestra institución, cierra comillas. Pero pueden tener una fuente que lo atestiguó. Sí, pero lo que pasa es que, a ver, pero nadie le va a poner nombre a ese carabinero. No, pero está acusando. Ni tonto. Pero no, lo que hace es periodísticamente es buscar fuentes que sean escritas, ya sean, no sé, mails, cartas, pero algún documento, algo que te sustente eso, o una actividad, por ejemplo, tal día había que ir a tal evento y no fue el personaje, o no hay nada, ni una acción que ¿cómo se llama?, que apoye lo dicho, no hay ni un documento que te apoye. El único documento citado, del cual yo tengo muy buena opinión, es CIPER, es un artículo de CIPER en donde se habla de otro episodio de Lopresti, pero a mí me impresiona el artículo, es muy poco, no tiene fundamento. Espérate, y el antecedente que aparece en el artículo de interferencia sobre CIPER es que Luigi Lopresti había sido uno de los oficiales encargados de espiar, recabar información sobre los líderes estudiantiles que en el ¿cómo se llama? En el 2011. Pero si alguien pela al presidente entre carabineros, nadie lo va a poner por escrito. No, pero tú lo que pasa es que tú tienes que ver... lo que te quiero decir es como un pelambre que alguien escucha... Es que una cosa es el pelambre y otra cosa es entregarle informes parciales al interior. Aquí hay una deliberación y hay una... a mí, lo que dice el señor, y me dice, ganaron los que estaban en la calle animando los actos vandálicos, ganó nuestro enemigo político y moral. Miren, yo les voy a contar todo eso es una opinión legítima de un oficial de Carabineros en una reunión, digamos, de oficiales supuestamente privada. No son legítimas en una reunión oficial, de oficiales de la institución. Si tú lo puedes, si te estás con amigos y dices estoy de acuerdo. Que lo diga él en una reunión de oficiales de Carabineros me parece gravísimo. Y se supone que fue una reunión... Déjenme darles una última... Y esto me pasó, lo viví yo. Voy en una actividad con la presidenta Bachelet, la presidenta va en el auto adelante, yo me quedo sin mi auto y me subo al auto de los escoltas, corriendo. Subo al auto de los escoltas, saco las armas, me Son como huemosos los escoltas igual. Bueno, voy a seguir de largo con el comentario. ¿Sí? Entonces me siento y empiezo a escuchar... Porque no soy la única que tiene la fantasía del guardaespaldas. Creo que identifico a parte de nuestro público. Probablemente. Ok. Bien, sigo con mi anécdota, me subo. No le podemos poner nada de fantasía y ficción a la política. No, me subo y empiezo a escuchar el diálogo del señor carabinero que estaba esperando en el lugar donde iba a llegar la presidenta, que era Chile 21. Ya. Que estaba en Providencia. Y el punto del carabinero estaba ahí. Entonces, ¿cómo está la situación? Preguntan desde el auto. Y el carabinero que estaba allá dice, aquí, estoy arriba, no pasa nada. Bueno, está lleno de comunistas.
Chile 21. Chile 21. Ay, Diosito, Entonces, este lo país. que quiero decir es que ellos tienen una mirada de la política. cierto. No es que no la tengan. La izquierda es el fijan? enemigo interno. Y para ellos, que es bueno, el que hay porque que salir a paliar y se reprimir. pasaron muchos años también siendo formados en esa lógica del adversario interno, de la ley de seguridad interior del Estado, de que hay chilenos que son adversarios de ellos. O sea, eso es así. Es que eso podemos deducirlo de manera, es obvio, o sea, es deducible que uno, pero de deducir a escribirte un artículo entero, ¿me entendés? Con cuñas que no están refrendadas ni acciones, que están refrendadas ni documentos que apoyen esa, ya me parece riesgoso. Oye, yo creo que es un caso de estudio de la chilenidad la institución de Carabineros, que, por otra parte, es la cuarta más valorada según las encuestas CEP. Me encanta decir este dato, después de que estuvo en el suelo, ahora está con un 38%, llegó a tener un 17% después del estallido social, y es además una institución valorada en zonas remotas de Chile, porque el carabinero te atiende el parto, te pica la leña, en fin, te da seguridad. Es la presencia del Es el Estado. guardaespaldas guapo, como Es el guardaespaldas con el que... con el que fantasea Urrejola. Bueno, Oye, creo que es importante decirlo porque hay una relación, digamos, un poco pero además, dicotómica. yo creo que en este caso, yo destaco lo que está haciendo el general director Rosas. Cuando el general director Ahí gana dice, punto, con esto gana punto gana Rosa. punto Rosa. Porque, Yáñez. Yáñez, ¿verdad? Mario Rosa ya lo dejamos ya, atrás. perdón, Yáñez, toda la razón. Yáñez gana punto cuando dice que se vaya todo eso al Ministerio Público. Hay que investigar. Y que se investigue. Sí. Y gana porque yo creo que Rosas está construyendo una relación. Yáñez. Yáñez está construyendo una relación con el presidente y con el gobierno que puede ser muy importante para reformar, Así es. modernizar, Construyendo Carabineros. confianza. Estoy súper de acuerdo contigo. Y eso es un dato de Yáñez. Yáñez. Bien Yáñez ahí. Nos vamos a ir a la pausa. Vale. A la vuelta estaremos con el presidente de la Asociación de Municipalidades, el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, que tuvo este incidente en las últimas horas con este tiroteo que se produjo en una fiesta en Espacio Riesgo y con el cual tenemos amplia agenda para conversar. No se vayan. De regreso en Días Contados, estamos conversando con el alcalde Carlos Cuadrado, alcalde de Huechuraba y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, que agrupa a 330 municipios, la organización más grande de alcaldías del país. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por venir a conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y muy bien. Bueno, Feliz. recuperado de un COVID que te dio muy fuerte. Nos contabas que estuviste 10 días intubado, un mes internado y eso fue hace relativamente poco. Y 2 meses con licencia. Y 2 meses con licencia. ¿Y la raya para la suma la experiencia? Raya para la suma, que no tengo ninguna rayeta en los pulmones, quedó todo impecable y por lo tanto pude retomar muy bien las funciones y en eso estamos. ¿Y por qué te dio tan fuerte? No lo sé, porque yo tenía 2 vacunas, me había pasado 2 semanas en la vacunación de la primera Del dosis primer de refuerzo. Y bastó que pasar en esas 2 semanas para que mi hijo me contagiara en la casa, después de estar 2 años en la calle repartiendo comida, cajas de mercadería, vacunando gente. Vuelven los niños al colegio, Carlitos vuelve a la casa, síntomas, por lo tanto le hicimos al PCR, delta positivo, al día siguiente delta positivo mi hija, Sofía. ¿Ya? Y a continuación 2 días después caigo yo. Y de ahí, así de rápido, hasta que un día me sacan la mascarilla, en 2 días o 3 días que estuve internado, me sacan la mascarilla y me dicen, te presento a la doctora tanto, ella es la jefa de la unidad de tratamiento intensivo, te vamos a tener que llevar para allá porque vas a ser entubado. Ah, qué miedo. Y ahí monedita al aire, uno no sabe si te despiertas Si o te vuelve mueres. o no. No, es heavy, es muy... Y quise hablar con mi señora y me dicen no, porque está muy complicado ya pulmonarmente, ya me había agarrado el 40% de los pulmones en la neumonía. Chuta. Y por lo tanto nosotros la vamos a llamar y cuando la llaman, la Natalia le dice, oye, ¿puedo hablar con Carlos? No, porque ya empezó el procedimiento. Así que si me hubiese muerto, que estuve así de morirme, no nos habríamos despedido. Experiencia cercana a la muerte, no cualquiera. Pero ahí uno tiene que medir las palabras, porque yo le había dicho a Carlitos
si yo me llego a contagiar, vaya a ser tú el culpable. Entonces, cuando me dicen, te vamos a entubar, no me puedo morir. No puedo, porque voy se va a sentir culpable para la siempre. culpabilidad para siempre al cabro chico. Tremendo. Y capaz que eso haya ayudado. Además, toda la gente en la comuna rezando, los evangélicos orando, los católicos rezando, los pueblos originarios haciendo rogativa. Y al final fue maravilloso, es una experiencia de cariño transmitido por la gente notable, precioso. Buenísimo. Bueno. Bueno, Carlos, hablemos de otra situación que amenaza la vida de ciertas personas y es la violencia, la delincuencia que tiene a muchos alcaldes y alcaldesas de distintas partes del país no solamente preocupados, sino también literalmente amenazados de muerte. Lo hemos visto en el caso de la Araucanía o de lo que llamamos la macrozona sur y también con amedrentamiento en el caso de comunas de Santiago, donde obviamente el narco ha adquirido una entidad muy, muy grande. ¿Qué ha pasado en tu caso y cómo ves tú una situación tan grave y tan extrema como que los jefes comunales y las jefas comunales puedan estar amenazados de muerte? Bueno, yo creo que es parte de lo que uno sabe que va a tener que enfrentar en su momento. Quizá no a los niveles de peligro que se puede dar en función de una amenaza, pero sí uno tiene claridad que en el ejercicio del cargo te vas a tener que topar con delincuentes, con narcotraficantes, con crimen organizado, y que si uno hace la pega, ciertamente le estás bloqueando la posibilidad de generar recursos a partir de esa actividad ilegal. Y por cierto van a haber amenazas y por lo tanto, yo lo he dicho, los delincuentes se equivocan, quizás con otras autoridades van a generar temor, pero con los alcaldes de nada sirve la amenaza donde no existe temor. Nosotros... ¿Pero cómo no van a sentir temor? Es como natural sentir temor, ¿o no? Bueno, claro, pero el temor está dentro de la posibilidad, pero yo no me voy a inhibir de hacer el trabajo que debo hacer, al igual que los 345 alcaldes, si me amenazan, porque de lo contrario, frente a la amenaza uno se inhibe y al inhibirse tú abres el espacio para que los otros puedan hacer lo que quieren hacer. Yo entiendo. ¿Tú tomas resguardos de algún tipo? Yo anduve un tiempo con chaleco antibala dentro del auto. Uno no lo verbaliza porque es parte de lo... Pero llamé a la subsecretaria de Prevención del Delito, le informé. Me habían puesto unos letreros que eran divertidos. Decía, se busca vivo o muerto, mi foto, 50 millones de pesos. Y lo pegaron en diferentes lugares. Uno sabe que el que te va a agredir no te avisa porque te permite protegerte. Es más peligroso los que no avisan, los que no cuentan. Claro, pero tampoco puedes soslayar al que... Pero uno no soslaya y uno hace lo que tiene que hacer. Si todos sabemos frente a una amenaza lo que puede ser real o no, pero hay que prevenir para no tener consecuencias en términos de lesiones o de vida. En el caso de los alcaldes de la Araucanía o de la llamada macrozona sur, porque también incluye a alcaldes del Golfo de Arauco, ¿cómo crees tú que pueden ellos, salir de una situación así o hacerle frente a una situación así cuando lo que reclaman es un total abandono del Estado? ¿Hay ahí una solidaridad gremial del resto de los alcaldes y las alcaldesas, específicamente con este grupo de gente que lo está pasando tan mal? Bueno, hace 2 semanas atrás yo me reuní con los 32 alcaldes de Biobío y de la Araucanía. Tuvimos una reunión ampliada y tú no distingues quién es de izquierda y quién es de derecha cuando el objetivo común es uno solo y todos están trabajando en la misma lógica. A mí me gustaría que ese ejemplo de convivencia cívica que se da entre los alcaldes se apreciara también en otros niveles de elección popular, donde al parecer prevalecen las diferencias políticas más que un objetivo común que es cuidar la vida de otros seres humanos. ¿A qué te refieres específicamente? El Parlamento, y no este Parlamento, sino que el anterior y el anterior y el anterior. No es casualidad
que después de las radios, los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas, Carabineros, la primera institución política del Estado valorada por los ciudadanos sean los municipios y al final estén los partidos políticos y el Congreso Nacional. Por lo tanto, la gente visualiza otra forma de relacionarnos, otra forma de cooperación, otra forma de criticarnos, porque también hay diferencias sustanciales en la forma de resolver los problemas, pero la gente valora el ejemplo que se brinda frente a otros comportamientos que son disonantes con la urgencia que requiere la solución a los problemas que la gente está viviendo. Tenemos una ley de armas modificada, una nueva ley de armas vigente desde enero, pero sin reglamento. Y a mí me cuesta pensar qué puede ser más urgente que generarle un reglamento a la nueva ley de armas para la cual ya se están proponiendo nuevas modificaciones. ¿Cómo ves ese asunto? Te agravo la falta. A ver. 14 años se demoraron en sacar la modificación. Entonces, se modifica sobre una situación que se agravó en 14 años. Por lo tanto, las soluciones que se brindaron a un problema de hace 14 años que se visualizaba, llega tarde y tiene que adaptarse a las circunstancias actuales. Y el que no tenga reglamento impide que se aplique en su plenitud. Entonces, la ley salió recién en función de los 2 carabineros asesinados en un mes. En un mes, 2 carabineros. Salió el tema de aumentar las penas para quienes causan daño a carabineros. Sí. Hay 13 proyectos de ley, ninguno con urgencia y todos con tramitación normal. Tú estás por endurecer todo lo que tenga que ver. Yo estoy por endurecer, sacar las armas de circulación total. No puede ser. No cumple el objetivo de defenderse porque hay que tenerla escondida. Entonces el tipo que entra a tu casa te pilla de sorpresa y no alcanzáis a correr al cajón o a la caja fuerte para sacar el arma con que te vas a defender. Y te la roba. Y segundo, va a tener el dedo más rápido que tú porque ya está acostumbrado a usar armas. Por lo tanto, el herido en esas circunstancias más bien va a ser el dueño de la propiedad que el delincuente. Si te pilla herido en el suelo después del balazo, te va a robar el arma y si te pilla muerto también lo va a hacer. Y si no tenemos esa situación compleja, tenemos el problema que si el arma se te quedó fuera del cajón, un cabro chico la puede tomar y pegarse un balazo. Entonces, no me vengan a hablar de que las armas dan seguridad, porque en todos los países que han controlado la circulación de armas hay menos violencia que el 53% de los crímenes cometidos este año, el 53% están cometidos con armas de fuego. Entonces, claro, uno puede discutir a quién se le quita primero, cómo se legisla, pero hay que avanzar, porque en Chile lo que sucede es que no se avanza, porque cada vez que uno quiere hacer un avance, sí, pero es que debiéramos partir por otros. Y es una estupidez, es decir, como que el cerebro de Chile se ha ido reduciendo, giganizando, y la capacidad de discutir inteligentemente los temas está más bien limitado por los intereses de cada sector que por el interés general de la gente de querer vivir en paz. Cuando te preguntan a ti cómo lo has hecho en la comuna de Huechuraba, yo te he escuchado en declaraciones recientes decir, preguntar hace cuánto tiempo la Pincoya no está en las noticias por la crónica policial. Y ahí das cuenta de lo que se ha hecho, que son básicamente programas de intervención de participación ciudadana, desde clases de música, de deporte. Entiendo que son miles los vecinos y vecinas de la comuna que tienen acceso a distintas actividades y ahí hay una forma de intervención que es totalmente opuesta al de la mano dura, pero que tú dices son complementarias, ¿no? A ver, Carabineros y la PDI son las instituciones que el Estado se ha dado para controlar la delincuencia. La labor de los municipios no es esa. Nuestra labor es preventiva. Y como bien tú dices, nosotros rehicimos 27 de las 33 multicanchas que tiene la comuna. Estamos ofreciendo 42 disciplinas deportivas en forma gratuita para los vecinos. Y hecha la oferta surge la demanda. Tenemos 20.000 vecinos haciendo deporte
de los 100.000 que yo tengo en la comuna. El ministro de Educación anunció 10.000 millones de pesos para mejorar la infraestructura de los colegios a nivel nacional. Nosotros hemos invertido en las 7 escuelas nuestras 6.000 millones. Colegios en La Pincoya con aire acondicionado, porque tenemos claro que los niños a la edad escolar tienen que estar en el colegio y no pueden estar ni en la calle ni en sus casas. ¿Y qué hacemos con los que no van? Compramos 2 buses y los vamos a buscar a sus casas, los traemos al colegio y los llevamos de vuelta. Y antes que empezara la pandemia agarrábamos a todos los cabros chicos entre las 2 y las 4 de la tarde y los llevábamos a las 7 canchas a hacer fútbol, natación, esto. Inauguramos una piscina temperada, un polideportivo, 2 skateparks. Un cabro que anda con una pelota en una mano no anda con una pistola en la otra. Y la frustración que uno tiene es que eso uno sabe que da resultados no en el largo plazo, como pueden pensar. En 8 años sacamos a La Pincoya de las notas policiales habituales. No digo que no haya balaceras, no digo que de vez en cuando haya un muerto o alguna persona herida, pero no es la tontera de invertir recursos para blindar casas y luego anunciar que se le saca Que se levanta el blindaje. que se le hace un muro y que después se bota el muro. Como la legua. Como la legua. ¿Cómo te llevas con el gobierno, Carlos? Te lo pregunto específicamente por el anuncio de extender las vacaciones, adelantarlas una semana. ¿Cómo se ha recibido allá en la comuna? En el propio gobierno el presidente reconoció que había habido una descoordinación, partiendo por Salud, que es quien de alguna manera mandata educación. En general, ¿cómo ves el manejo del gobierno de estos temas que son ciudadanos, domésticos, que afectan directamente a las personas? Bueno, yo soy un hombre de izquierda y voté por un gobierno reformista. Por lo tanto, yo lo estoy apoyando. Pero ciertamente hay errores que son incomprensibles. Para salirnos de educación, Puchuncaví, los alcaldes de la zona, cuando se cierra ventana, no habían sido informados de la medida que se iba a tomar. Así es. Entonces, los alcaldes de la Araucanía me planteaban que los CEREME iban al territorio y no les avisaban las visitas. Si nosotros tenemos la posibilidad de aportar con el conocimiento que nos da el trabajo territorial a mejorar las medidas que puede tomar el gobierno, nosotros felices contribuimos, desde la izquierda hasta la derecha. ¿No había un cambio en ese sentido? ¿Este gobierno no ha considerado mejor a los alcaldes y alcaldesas? El presidente, y yo en todas las entrevistas, y en esta no voy a dejar de decirlo, dejó por escrito en su programa de gobierno que iba a inyectar $1.000 millones al Fondo Común Municipal y que iba a pelear por tener 300.000 pesos de per cápita por habitante en todas las comunas de Chile para ir reduciendo la brecha. ¿Cuánto tiene Huechuraba? 370.000. Ayuda a que haya algunos como sectores acomodados, barrios. Fundamentalmente lo que pasa es que también hay una desigualdad muy grande porque se trata de beneficiar desde el Estado a los más vulnerables, pero por otro lado eso implica castigar a los más vulnerables porque los municipios no reciben los recursos. Te lo explico. Exención de pago de impuesto territorial, de las contribuciones. La mayoría de las poblaciones no paga contribuciones. Claro. Pero Las Condes paga todo. Entonces, luego de que no se cobra eso, nos dan una compensación que equivale más o menos al 10% de lo que debiéramos recaudar si es que se les cobra. Entonces, la gente luego viene a pedirnos ayuda y no se tienen los recursos. En cambio, Las Condes tiene todos los recursos habidos por haber para poder, porque recibe los tributos. Entonces, hay que redefinir el Fondo Común Municipal, hay que establecer, como bien lo hizo el presidente, una base de ingreso per cápita para poder desarrollar lo que la gente necesita. Hay comunas que no tienen farmacias. Cuando se crearon las farmacias populares, que Daniel Jadue fue el primero, yo fui el segundo, él lo hizo en octubre, como buen comunista, la Revolución de Octubre, y lo hizo en octubre, yo lo hice en febrero para seguir la lógica soviética, pero ahí descubrimos que habían 50 alcaldes que no tenían farmacias.
Y esos vecinos tenían que desplazarse. Farmacias comerciales, digamos. Farmacias comerciales, Claro. pero te lo llevo a mi territorio. En La Pincoya, donde vive el 60% de los habitantes, tengo la farmacia popular, porque la instalamos hace un par de años, y una farmacia de barrio. En el sector de Pedro Fontova, donde vive el 35% de la población, tenemos 6 farmacias de cadena. El mercado es cruel. No debiera ser cruel porque el Estado debiera regular eso. Por supuesto, lo entiendo. Y el Estado lo permite. Correcto. Y el Estado, nosotros cuando creamos las farmacias populares, supusimos que frente al abuso que se cometía en la farmacia, el Estado iba a intervenir y que los diputados iban a hacer lo que tenían que hacer. Y no lo hicieron y no lo han hecho hasta ahora. Mira. Porque las farmacias populares siguen marcando la diferencia y las farmacias comerciales siguen violentando la conciencia de todos los chilenos que necesitan comprar medicamentos. Vamos a profundizar en varios de los temas con Carlos Cuadrado aquí en el mesón junto a Paula Walker y Juan Diego Montalva. Vamos a revisar imágenes de lo que pasó el lunes, si no me equivoco, en Espacio Riesgo con esta fiesta que en su sector VIP fue escenario de una balacera entre los asistentes. Vemos el video y ya estaremos sentados ahí, lo comentamos con el alcalde de Huechuraba. Bueno, son las imágenes de lo que pasó en Espacio Riesgo y que tenía esta fiesta, que tenía entradas entre los, 15 y 40 mil pesos, pero que ofrecía una zona VIP donde, como se hace habitualmente en los VIP, se puede reservar una mesa para 8 personas con una cantidad determinada de alcohol, más exclusivo, más fino, y por eso se pagaba 1 millón de pesos. Es ahí donde se produce esta balacera que deja, entiendo, algunas personas heridas y sobre la cual la productora, Nikita Producciones, y el propio Espacio Riesgo se desentienden totalmente. Dicen, cumplimos con las medidas de seguridad, tenemos arco detector de metales. ¿Qué pasó entonces? Bueno, los protocolos que se establecen siempre tienen fallas y en función de la gravedad de la situación delictual en Chile, esos protocolos debieran ser mejorados e incrementados en función de la tecnología disponible. Hoy día en la mañana me entrevistaban y yo decía, bueno, ¿en qué para una productora para poner cámaras lectoras de patentes de autos robados en la entrada de los estacionamientos? ¿En qué para la productora para poner cámaras biométricas para identificar personajes que anden con búsqueda? ¿Es legal? ¿Puedes hacer eso? Sí, No yo, sé, no. yo supongo que sí. Si hay comunas que tienen esos lectores y eso biométrico, ¿por qué no se puede hacer? No. Tercero, con las paletas, que era lo que ellos consideraban necesario para detectar metales, bueno, ya se probó que no es posible No es suficiente. y habrá que instalar, les saldrá más caro y en lugar de cobrar 1,5 millones, cobrarán 2 millones por la mesa. Carlos, Pero- a mí no se ha sabido los 3 heridos. 4. 4 Fueron heridos. 4. ¿Cuál es el nivel de daño de estas personas? Hoy día he ¿Recibieron escuchado con balazos? los 4 con balazos. Con balazos. Con balazos. Hay una niña que se llama Valesca, cuyos padres se fueron al sur, y hoy día estaba don Luis, el papá de ella, en una entrevista junto conmigo, que narraba que su hija había recibido un balazo en el brazo derecho, la bala había impactado en el tórax y se había alojado en el páncreas. Pero, Por lo tanto, son heridas graves y por lo tanto no cabe seguir haciendo descripción de realidad, declaraciones de buena crianza, declaraciones de principio, y hay que actuar. Paula. ¿Hasta cuándo se busca que, si son 3.000 los participantes, se informa a la delegación presidencial? Y si la productora va a poner siempre 2.990 para no llegar a esa instancia. No. Y luego si llegan 3.000,
va a decir, no, llegaron 1.500. Entonces hay que modernizar, hay que darle inteligencia. Si hay una fiesta para adultos mayores, uno entenderá que posiblemente no va a pasar nada y uno se puede relajar un poquito. Pero cuando los precios de las invitaciones son esas, cuando es música tecno, electrónica, y ya ha sucedido en otros lugares de Chile situaciones similares, algo tienen que hacer las autoridades más que el checklist de las cosas que se solicitan. Oye, Carlos, tú has sido alcalde durante 10 años Sí. en la comuna. Cuéntanos cómo has visto, si es que ha ocurrido, aumentar o cambiar la delincuencia en Huechuraba. Bueno, nosotros no somos representativos de lo que ha pasado en Chile, ¿No? porque en función de lo que antes conversábamos, nosotros desde el 2014 al 2021 hemos bajado en 50% los delitos de alta connotación social y el número de delitos cometidos al interior de la comuna. ¿Y qué ha hecho, y qué tiene que ver la alcaldía con eso? ¿En qué sentido? ¿Cómo Que se no ayuda? hemos ¿Cómo? entrado en la tontera de queremos más carabineros, queremos esto, sino que ya, ok, esta es la realidad de carabineros, esta es las posibilidades que tiene el gobierno, pero yo no voy a esperar que el gobierno lo haga. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que te comentaba anteriormente. 42 disciplinas deportivas, 2 jardines infantiles construidos, piscina temperada, polideportivo, el 87% de las calles pavimentadas en hormigón, cambio de todas las luminarias. ¿Se puede modelizar? ¿Perdón? ¿Se puede modelizar? Pasar Sí, a- por cierto, sin nosotros duda. tenemos una de experiencia de trabajo en el territorio que debiera observar al menos el Estado como una buena práctica local que puede ser llevada a una política nacional. Entiendo. Y además, ojo, muchas veces señalan que eso tarda tiempo, eso se demora, entonces la solución es Carabineros. ahora. Preocupémonos de lo de ahora, pero hagamos el trabajo. El ministro de Educación acaba de anunciar 10.000 millones de pesos para modernizar toda la infraestructura de los colegios más dañados de Chile. Nosotros hemos destinado 6.000 millones a las 7 escuelas de Huechuraba. Y en La Pincoya tenemos los colegios con aire acondicionado. Y he becado a 15.000 jóvenes en educación básica, media y superior. Becado Y en que no- colegios subvencionados. En colegios nuestros, particulares subvencionados. O sea, la y- delincuencia era de ahí, era de la comuna. Eso se puede Ciertamente, leer. y posiblemente la delincuencia que nosotros podemos generar se da en otros sectores más acomodados también. No quiero que se me acabe el tiempo porque realmente se nos está acabando, pero... Invítame otra vez a de todas hablar con maneras. profundidad temas que son bonitos para Chile. Ya, porque, Son más bueno, esperanzadores, es que eso más es lo que te esperanzadores. quería decir. Invítame, yo feliz de Los venir a municipios contar fueron cosas. los primeros en entender quizás, o los que mejor entendieron apenas ocurrido el estallido social, que lo que se estaban buscando eran transformaciones de fondo y empezaron a empujar estas consultas ciudadanas y estuvieron en La Moneda intentando colaborar, etcétera. ¿Cómo ves hoy, a la luz de todo el tiempo transcurrido y del trabajo de la Convención Constitucional, el momento constituyente? ¿Lo conversan al interior de la asociación? ¿Cuál es tu opinión personal de lo que va a salir en el texto respecto precisamente de los territorios? Bueno, yo creo que tú muy bien señalas que fuimos los artífices de finalmente el acuerdo por la paz y el proceso constituyente, porque cuando Chile se estaba quemando entero, no había voluntad del Ejecutivo ni del Legislativo de avanzar en este tema ni llegar a acuerdo. Nosotros nos metimos por el medio en función de la urgencia que requería nuestro país e hicimos la consulta ciudadana donde votaron 2,5 millones de chilenos y plantearon lo que se requería resolver. Y en función de eso, en cuanto se constituyó la Asamblea, destinamos 7 funcionarios de la Asociación Chilena a dar seguimiento al proceso constituyente en materia de gobiernos locales. Ok. De tal forma que pudimos resolver algunas brutalidades que se estaban proponiendo. Ah, ¿sí? ¿En la convención? ¿Cuál es, por ejemplo? O no, mejor no, para hacer referencia. No, sí. A ver, una sola. Los candidatos a concejales no podían ser funcionarios que digamos, los concejales no pueden trabajar en el aparato público ni en los municipios. ¿Por qué? Pregúntenselo a los constituyentes, yo soy alcalde.
Entonces, lo que sucedió fue que le dijimos, atentan contra el derecho al trabajo y están metiendo puros privados en una actividad eminentemente pública. Comunitaria. Y les cayó la teja. Y tengo que reconocer que Gaspar Domínguez ha sido un aporte extraordinario en la solución de los conflictos de ese tenor que existían. Se querían pasar los juzgados de policía local al nuevo modelo con la infraestructura que es municipal. Entonces, pare. Si quieren pasar los funcionarios, háganlo, pero déjennos los edificios que son nuestros, porque tienen valor. Claro. Entonces, una serie de otras cosas que sugerimos que se eliminaran, que no fue factible, pero... ¿Te gusta el borrador? Yo no lo he terminado de leer en su totalidad y tampoco hago juicio respecto de cosas que no tengo a la mano. Pero votas a prueba, como buen hombre de izquierda. Bueno, como hombre de izquierda ciertamente votaré a prueba, pero con los resquicios, con las dudas y con la esperanza de que algunas cosas que están ahí en la Constitución sean mejoradas. Ahora, cualquier hombre de izquierda entenderá que si la derecha no quiere que se apruebe, posiblemente esa Constitución va a ser buena para la gente. ¿Ah? ¿Los temas lindos para Chile, cuáles eran los que querías dejar para otra entrevista más larga? No, yo creo que hay que... Uno nomás que tenemos que cerrar, no sé, temas profundos. Viviendas sociales. Viviendas sociales. En Huechuraba hemos trabajado con 1.167 familias que están agrupadas en comité. Y tenemos 860 familias de esos 1.167 que ya tienen proyectos asignados al interior de la comuna. ¿Y tienes tomas? Sí. Tenemos tomas y las tomas no me permitieron cumplir un sueño que tenía de poder ofrecer a Huechuraba, al Estado de Chile, como la primera comuna que ya no tenía comités de allegados, porque lo íbamos a lograr. Y lamentablemente vinieron las tomas, el gobierno saliente no hizo lo que tenía que hacer en los territorios que le pertenecían, porque eran del Servio, y por lo tanto hoy tenemos la herradura que cierra sobre los cerros, cubierta de tomas, en terrenos que el plano regulador establece que hay peligro de remoción de masa, que hay peligro de desborde del canal y donde las quebradas no han sido suficientemente tratadas. Carlos Cuadrado, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, alcalde de Huechuraba. Vamos a profundizar en otra invitación. Invítame, lo vaya a pasar bien. De todas maneras, sí. Por eso nos gusta invitarte, porque tiene buena conversación. Carlos Cuadrado, muchas gracias. Pausa y ya volvemos con Días Contados. Entramos en esta parte del programa saludando a nuestro columnista Luis Cordero, con quien siempre profundizamos en el proceso constitucional que está teniendo sus últimas sesiones. Hay comisiones que ya han cerrado su trabajo, que el Pleno ha votado sus informes. Queda algunas cosas con armonización y preámbulo. Bienvenido, Luis, una vez más. Muchas gracias. Buenas noches. Aclamado Luis Cordero. Aclamado Luis Cordero. El esperado Luis Cordero. Sí. Aclamado. Aclamado por los... Yo recibo muchos WhatsApp y felicitando. Esta es la parte del autobombo. La asesoría. No, pero de él, la asesoría de Luis Cordero. Oye, no, claro. No te los envía mi familia. No, claro. No. En verdad, claro, puede ser mi familia. Bueno, una cosa bien concreta frente a las normas que se establecen en el borrador de la Constitución son las interpretaciones que se hacen según la postura apruebo o rechazo, ¿cierto? Entonces, lo que ha sido muy comentado por estos días es un spot de un espacio pagado por el senador por la región de la Araucanía, Felipe Kast, senador de Bópoli, en que se establece algo relativo a la interrupción del embarazo que queremos revisar para ver si es tan así y en qué otros ejemplos puede haber o interpretación o tiene que dejarse a lo que redacte la ley. Veamos. La Constitución Constituyente permite el aborto hasta los 9 meses de embarazo. Esto no solamente atenta contra los derechos humanos del niño por nacer, porque aquí ya no solamente se permite el aborto en 3 causales o el aborto en las primeras semanas de embarazo, como lo hacen todos los países del mundo. Seríamos el único país que promueve y que permite un aborto hasta los 9 meses de embarazo. ¿Promueve y permite el borrador de la nueva Constitución el aborto hasta los 9 meses de embarazo, de gestación?
Yo no sé qué constitución está o qué borrador está leyendo el senador. Y yo creo que es complejo porque uno no puede deducir afirmaciones categóricas a partir del texto de lo que está hoy día en el texto. El texto lo que tiene son derechos sexuales y reproductivos, está establecida la posibilidad de la regulación legal en este tipo de aspectos, pero de ello no se deriva la conclusión a la cual él llega en el fondo, ¿no? Y creo que en algún sentido este es un ejemplo de otros tantos. He visto el otro día, por ejemplo, el del convencional Alfredo Moreno, refiriéndose a educación, que es parte de símiles similares, ¿no? Es decir, que proyectan a partir de una norma que le encomienda al legislador regular determinados aspectos, un fin que no está asociado al texto del borrador. Y eso tiene un problema, por cierto, porque sesga la discusión, ¿no? Se le atribuyen al texto regulaciones que no tiene, y en tercer lugar se le atribuyen fines o propósitos que dependen esencialmente de la deliberación del Congreso. Entonces, por eso, y además, en el caso del argumento de interrupción del embarazo, ¿Qué dice respecto al aborto la Constitución? No, lo que pasa es que permite que la ley establezca la regulación de la interrupción del embarazo, pero tiene una posición afirmativa sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En el fondo, ¿no? Que es, por cierto, la discusión que tuvimos en el proyecto de ley de interrupción del embarazo en tres causales, en el fondo. ¿Pero puedo decir que es fake lo que plantea? ¿Es falso? Yo creo que sí, completamente. Fake news. Sí, completamente. Y además él lo hace a partir, yo supongo que... de su sesgo. Tiene que ver con lo siguiente, a ver, para que seamos completamente transparentes en esto. Hay un grupo importante de la política chilena que yo creo que esta discusión estuvo presente en el proyecto de la presidenta Bachelet a propósito de interrupción del embarazo por tres causales, que considera que el aborto es una institución que tiene que estar proscrita a todo evento, incluyendo esas tres causales, tanto que recordarán que ese proyecto de ley terminó en el Tribunal Constitucional, audiencias amplísimas, etc. Yo creo que lo que sucede es que el senador Kast manifiesta esa opinión, pero a mí me parece que esa opinión es legítima, pero atribuírsela al texto no está. Creo que yo creo que en rigor lo que probablemente él está planteando es que el avance en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres finalmente implica un riesgo en su opinión aérea. Yo solo quiero recordar que en ese proyecto los grupos más conservadores, que me parece que tienen legítimo derecho a tener su opinión, se oponían tenazmente a ese proyecto por una razón extremadamente simple, porque ellos sostenían que aceptar excepción en tres causales implicaba hacia el futuro abrir la puerta al aborto que ellos denominaban libre. Y yo creo que para ese mundo ese paso estuvo anticipado y está revelado en alguna... Es como ellos tratando de comprender el argumento, ¿no? Porque me parecería que un senador que participa del debate público no puede cometer un error tan grueso, sino que yo se lo atribuyo a una cierta posición sobre la interrupción del embarazo. Tan políticamente correcto. No, es que lo que pasa es que de lo contrario tendría que asumir mala fe de su argumento. Yo entendería que hay una mínima lealtad en el debate público que no puede llegar a eso. Solo eso puede explicar su mensaje. Yo creo que solo puede eso explicar, y si uno mira la trayectoria de sus argumentos en el proyecto, yo creo que él era diputado en relación, cuando se discutió ese proyecto, yo lo entendería de esa manera. Creo que ya era senador. Sí, ¿era senador? Creo que ya era senador en el anterior, ¿no? En el anteanterior. En un contexto que yo creo que él, perteneciendo a Evópolis, era diputado, tienes razón. Sí, perteneciendo a Evópolis, supongo yo en ese mundo había más predisposición a aceptar esas tres causas. Luis, a propósito de esta conversación, yo creo que estamos frente generalmente a la mirada de las personas y nuestro sesgo, y eso hace tan difícil lo que ha sido la discusión, primero de ponernos de acuerdo, en este caso de las reglas que iba a tener el proceso constituyente, y luego las personas han hecho una especie de diferencia, la mayoría además, entre el texto, y entonces uno lee el texto, lo entiende más o menos, y ojalá votáramos leyendo el texto, pero luego están los comportamientos de las personas constituyentes, y eso es lo que tiene muy enredado este debate. A propósito de eso, y a propósito de lo que nos está pasando en el país, con una especie de explosión de delincuencia por todas partes,
Hay un tema que para nosotros sería súper importante que tú nos pudieras alumbrar y ver cómo entenderlo. Se habla mucho de que este texto no tiene los estados de excepción que en este caso incluso el gobierno del presidente Boric ha invocado justamente para ir resolviendo problemas como en el sur, en el norte, etcétera. Este texto no tiene estados de excepción, y si no tiene estados de excepción, ¿cómo se resuelve o cómo se enfrenta situaciones como la que hemos vivido? Mira, tu pregunta me sirve para ejemplificar estas como ideas mágicas que están en torno al texto, ¿no? Y la ejemplifico con una entrevista, al parecer, que se hace al convencional Barraza, que como una entrevista comunitaria que se hizo viral, donde él dice, mire, a diferencia del texto actual, este borrador de Constitución reconoce el derecho a vivir en espacios libres de violencia. Y a partir de eso, el convencional Barraza llega a la siguiente conclusión y dice, bueno, eso entonces a las personas da derecho para que no exista el narcotráfico, no exista la delincuencia. Pero estos son dos ejemplos que sirven para demostrar que, en rigor, las atribuciones subjetivas al texto, en verdad, esto depende esencialmente del debate democrático, pero también de la política pública. O sea, no porque declare que tenemos derecho a vivir en entornos sin violencia, que hoy día yo creo que eso está regulado en el derecho a la seguridad personal, ¿no? Eso que tú vas a lograr mágicamente eso. Tú para eso necesitas una infraestructura pública y una política pública destinada a eso. Y voy a tu pregunta. ¿Por qué esto es tan relevante? Los estados de excepción son situaciones bien episódicas y no pueden transformarse en regulares en el sistema institucional. Y sobre esto, solo una trayectoria. En general, en los sistemas constitucionales, uno siempre mira con mucho cuidado los estados de excepción. ¿Por qué? Porque es la manera en que tú podrías transformar un ejercicio excepcional del poder de modo permanente. Entonces, en los sistemas occidentales se suele mirar la crisis de la República de Weimar, la Constitución de Weimar, que permite, bajo un texto de las normas excepcionales que permitían lo que hoy día podríamos denominar estado de excepción, la asunción de Hitler al poder. Entonces, cuando tú miras todo el constitucionalismo por 50, esto para dar el contexto, los estados de excepción siempre son muy sospechosos. Entonces, los sistemas constitucionales, todas las constituciones dictadas por 50 tratan de acotarlo, de confinarlo, de delimitarlos mucho, porque tú no los puedes transformar en instrumentos regulares. Que lo que está pasando en Chile, la tentación. Es muchísima la tentación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este texto? La Constitución del 80 originalmente mantenía reglas muy amplias. La reforma del 89, cuando se hace las 54 reformas, Pinochet pierde el plebiscito y bueno, se hace la transición, el 89, antes que se vaya Pinochet, uno de los capítulos que tiene modificación es este. Ahora, ¿qué es lo que este texto de borrador no tiene? Este texto de borrador no tiene el estado de excepción de emergencia, que está asociado a temas de orden público. ¿Ok? ¿Cuál es la explicación de los convencionales? Estoy hablando de la explicación de los que votaron a favor de suprimir este estado de excepción. Que es el de emergencia. Que es el de emergencia. Porque los otros tres siguen. Porque el de asamblea sigue, el de sitio y el de catástrofe está bien. ¿Por qué el de emergencia? Porque el de emergencia está asociado. Claro, el estado de excepción de emergencia está asociado a alteraciones del orden público. Entonces, ¿cuál es la apuesta de los convencionales en esta Constitución? Que los temas de orden público tienen que ser abordados estructuralmente a través de las competencias de las policías. Ya, 20 años más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahí hay una crítica de que tú de algún otro modo estás subsidiando la intervención del Estado para resguardar el orden público utilizando con regularidad el estado de excepción constitucional. No sé si me explico. Entonces, claro, a partir de eso hay como una definición de política pública general, ¿no? Pero en la contingencia eso te aparece en un contexto donde la administración anterior lo tuvo que utilizar. Y esta administración, pese a su posición de principios sobre ese estado de excepción, inevitablemente lo tenía que hacer también. Entonces es un error, según lo que se entiende de tus palabras, yo creo que son dos niveles distintos. Uno es el deber ser, en rigor.
¿Es razonable que un estado de excepción exista para alteraciones del orden público? Lo razonable es que uno debiese ser que las alteraciones en el orden público sean habitualmente abordadas por competencias regulares. O sea, por políticas públicas de seguridad. Claro, ¿cuál es tu problema, sin embargo? Pero un ejemplo de esa competencia regular. ¿Cómo podrías hacerlo si no tienes estado de... Bueno, por ejemplo, si no tienes estado de excepción, fíjate que aquí vuelven a hacer una discusión que planteó la administración Piñera, que tiene que ver con el resguardo de infraestructura crítica. Porque tu gran problema es, al final del día, ¿qué estás resguardando hoy día con el estado de excepción? Hoy día con el estado de excepción lo que está resguardando, según lo que ha tomado decisión este gobierno, son las rutas. Bueno, claro. Esos son para todos los efectos de infraestructura crítica. Ahora, en el derecho comparado, la infraestructura crítica es resguardada especialmente sin declarar estado de excepción. Sí. Yo solo quiero recordar una cosa. Para la pandemia, los países europeos en general se resistieron muchísimo a no ocupar los estados de excepción, porque sus recuerdos de la Segunda Guerra son muy brutales. De hecho, Alemania se resistió. Alemania tenía una ley para abordar este tipo de situaciones. España, para abordar las situaciones de COVID, de epidemias y similares. Emergencia sanitaria. España tuvo que ocupar una situación excepcional que después el Tribunal Constitucional Español dijo, en rigor usted en los hechos utilizó un estado de excepción. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Si uno lo mira con distancia, nosotros hemos normalizado utilizar el estado de excepción. Y en verdad lo que nosotros debemos preocuparnos es cómo resolver esos problemas de orden público en una cuestión más estructural de política pública. Pero el problema que tienen las administraciones es que tienen que resolver la contingencia. Claro. Mira, el terremoto, el 27F, ¿qué es lo que sucede ahí? La administración Bachelet no declara el estado de excepción. Pero después... Se demora. Pero no lo declara porque no es un elemento principal, pero se desbordan los saqueos, etcétera. Concepción. ¿Qué es lo que tiene que hacer si entonces? ¿Hay un terremoto, se puede invocar el estado de catástrofe sí, según el nuevo...? hoy día completamente. Okay. Sí, eso, y yo creo que es una regla, además una regla que a su vez tiene, si no lo tuviéramos en la Constitución, tenemos una ley especial que es de finales de los 60, que entre otras cosas permite una amplísima gestión de la administración pública y de hecho la intervención de los militares. ¿Es correcto decir entonces que este texto tiene un vacío en la contingencia cuando no tiene el estado de excepción de emergencia y no deja otro instrumento que lo resuelva? Yo diría que en rigor este texto aspira a que los problemas de orden público se solucionen regularmente y no por estado de excepción. Y yo creo que ahí hay una posición política definida por una mayoría de la Convención. Si esa decisión que yo tiendo a compartir, uno no puede naturalizar en la excepción las alteraciones en el orden público. Pero un poco pensamiento mágico también, considerando lo que pasa es que la realidad, en el ¿no? contexto en el contexto en el que estamos, el problema que tienes es que quedas sin herramientas de orden público y sin reglas de estado de excepción. No sé si ahora, me explico. Entonces, una transitoria hubiera sido buena. ¿Qué es lo que pasa? Es que esto fuerza a algunos convencionales a decir lo siguiente: no, pero en el estado de catástrofe, igual el presidente puede declararlo. O sea, ya no te llamas excepción, ahora te llamas catástrofe. No, ya no te llamas emergencia. Ahora lo que podemos terminar es que terminemos ampliando el estado de catástrofe, y eso es mentirnos a nosotros mismos. Eso es lo que quiero distinguir entre el ser y el deber ser, ¿no? Okay. Pero en un caso como el de ahora de la Araucanía, nueva constitución, ¿qué haces para llamar a los militares? Yo creo que vamos a terminar. El texto va a aprobarse, lo que vamos a terminar es ampliando el estado de catástrofe. El estado de catástrofe, exacto. Y va a ser una especie y nos vamos a estar en algún sentido engañando. Engañando, como las nulidades versus las separaciones y el divorcio. Mira, ¿no? Vivía donde vivía. Claro, no, estaba mal escrita. Hay una coma que desnaturaliza la dirección. Mañana se ve en el Pleno el tema del preámbulo y pasado mañana se ve el de armonización, si no me equivoco. Comienza las intervenciones sobre armonización. Ya. Entonces, ¿en qué está la convención para cerrar y qué podemos esperar de los próximos días? Entre medio, estamos en la parte final. Mañana se vota preámbulo. Vamos a ver si los ánimos están para aprobar ese texto. Primero, si hay ánimo de aprobar un preámbulo después de todo lo que sucede. ¿Puede no haber ánimo? Yo creo que podría suceder que no existan los votos para el preámbulo. ¿Y ahí qué pasa? ¿Queda sin preámbulo la constitución? Okay. Y después menos es más. Vamos a comenzar los procesos de deliberación sin votación sobre el texto armonizado. Y es interesante mirar las intervenciones o escuchar qué es lo que se está planteando, porque en algún sentido van a empezar
a producirse respuestas a algunas cosas que se han dicho públicamente sobre que el borrador regula o no regula algunos temas, interpreta o no interpreta algunas cosas. Mi impresión es que aquí vamos a ver intervenciones más personales que de colectivos. Entre otras cosas porque lo que tenemos es que ya hay, entiendo hoy día que la mesa de la convención tomó la decisión de no hacer un acto ciudadano sino que simplemente institucional. Yo creo que el 4 de julio para lanzar el... Entonces yo tengo la sensación de que lo que va a suceder es que vamos a ser testigos de muchas declaraciones para que quede muy claro el sentido de una interpretación u otra. Entre otras cosas, ¿por qué? ¿Habrá recriminaciones? No lo sé. Lo que sí yo creo que va a suceder es que estamos en un momento donde los críticos, donde lo que estamos enfrentando son críticas al texto del borrador, que a mí me parece que eso es correcto, porque no hay texto perfecto, ¿no? La pregunta es si las respuestas a esas críticas se van a hacer en el pleno de la convención o no. Y esto es bien relevante porque el gobierno no puede salir a defender este texto. Son ellos los que... Y solo lo pueden hacer los convencionales, y el momento adecuado, creo yo, que tienen que hacer los convencionales es durante esta deliberación, porque a partir del 5 de julio solo lo podrán hacer en entrevistas. En entrevistas. Wow, y ahí, ¿no? En el espacio institucional. Tener 154 vocerías para un texto... Lo ordena todo. Te lo encargo. Va a ser muy ordenador. Lo ordena todo. Va a ser muy ordenador. Nos vamos. Muchísimas gracias, Lucho, como siempre. Hasta la próxima. Paula, qué bueno que estés de vuelta. Sí, qué bueno verlo. verlo. Nos reencontramos mañana. Muchas gracias a ustedes por la compañía en Días Contados. Chao.